Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien y de buenas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay motivos o no? Como los que dicen, buenos días, ¿qué tienen de buenos? No, pero gracias a Dios estamos aquí y eso es bueno, ¿verdad? Y no hay mejor lugar en el que podamos estar sino en la presencia del Señor. Y aunque toda la semana pues podemos estar en su presencia, podemos acudir a su ayuda. El domingo, el día de reunión, es especial porque se supone que no estamos concentrados en nada sino en esto. Es como Marta y María, ¿sí recuerdas? El Señor estaba ahí y lo que estaba haciendo Marta en sí no estaba mal, en el sentido de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero era un momento especial y María lo supo identificar. María identificó ese momento especial y dejó de hacer todo por estar a los pies del Señor. Algo que a Marta le costó trabajo entender. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. En este momento es especial, este momento tenemos que dejar todas las cargas a un lado y estar a los pies del Señor. Ya mañana podrás comenzar nuevamente con tus actividades naturales. No significa que vayas a dejar al Señor, pero sí significa que vas a invertirle tiempo a otras cosas. Ahorita no, ahorita que tu mente esté centrada en estar a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. Amén. Ese debe de ser la condición de nuestro corazón. Entonces saca los frijoles de la cabeza, saca la deuda de la renta, saca que tienes que pagar la luz, saca que fulanito ya está en las drogas, que mi hermano, mi mamá, mi cuñado, mi primo, mi perro, lo que traigas en la cabeza déjalo afuera y ahorita dispón tu corazón para lo que el Señor va a hablar. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia y tu palabra. Y gracias porque nos has amado como nadie más nos ha amado. Eres tan extraordinario, Señor. Eres tan bueno. Y no hay palabras que podamos decir para describir cuán grande eres, Señor. Tú eres excelso. Y aquí estamos tratando de buscar tu rostro, tratando de aprender de ti, de ser llenos de ti. Te pido que tomes control de este tiempo, toma control de nuestras vidas, toma control de nuestros pensamientos, sentimientos, de nuestros miembros, nuestros sentidos, para que nada perturbe el poder estar a tus pies. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendice cada familia aquí representada. Bendice cada matrimonio, bendice cada relación de padres con sus hijos, de hijos con sus padres. Bendice cada hogar, sigue proveyendo en cada necesidad y glorifícate, Señor, en todo. Hazles todo el bien, Señor, que tú quieres darles a cada uno de los que están aquí y que cada uno de nosotros aprendamos a extender nuestras manos, a levantar nuestras manos extendidas para recibir de ti tu bendición, con un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre, por este tiempo. Dame la gracia, la sabiduría para hablar y a mis hermanos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 5. Hemos estado llevando una serie a la cual hemos puesto de las tinieblas a su luz. Y bueno, hemos aprendido un poco acerca de esto, de la condición en la que está una persona en tinieblas, la condición que debemos de tener ahora si estamos en luz. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. El tema de hoy es el tema número 6. Le he puesto: la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora, es la intención de esta tarde que aprendamos a reconocer que la luz siempre va a prevalecer sobre la oscuridad. Eso es absoluto, hermanos. La luz siempre va a prevalecer sobre la oscuridad.
¿Qué significa esto? Bueno, que si ahora nosotros estamos en luz, si ahora tú y yo estamos en luz y fuimos trasladados de una condición de tinieblas a una condición en la luz de Jesús, bueno, la oscuridad no puede prevalecer sobre tu vida, porque Cristo Jesús ya venció por ti y Él es el que ha resplandecido en tu corazón. Vamos a leer Juan 1:5, el cual dice así: la luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. La luz en las tinieblas resplandece. Siempre va a ser así. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Ahora, hemos hablado acerca de la oscuridad en la que el mundo vive. El mundo se encuentra en tinieblas y quiere estar en esas tinieblas. Muchos, dice la Escritura, que muchos que no aman la luz no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. No leen la palabra, no se acercan a las iglesias, no buscan a Dios porque saben que al momento de que se acerquen, su vida va a ser iluminada y se van a ver en la verdadera condición en la que se encuentran. Por eso muchos le huyen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, nos instruye en todo lo que está mal en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que la ley hace que el pecado sea sobremanera pecaminoso. O sea, yo no conocería que codiciar es pecado si la ley no dijera que codiciar es pecado. Entonces dice, si la conciencia me acusa de que algo está mal, y cuando yo vengo a la ley de Dios, a su palabra, y veo en su palabra que realmente eso es pecado delante de Dios, entonces aquella acción, aquel comportamiento, aquella actitud se vuelve extremadamente pecaminosa. Los que tienen un corazón que quieren ser transformados, entonces afrontan esa condición y a pesar de que saben que están mal, pues lo que sucede es que Dios restaura sus vidas. Quita todo pecado, los limpia de toda maldad con su sangre y entonces comienzan en una vida nueva. El mundo se encuentra en oscuridad, pero muchos de ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no se evidencie la verdadera condición en la que están. Ahora, dentro del cristianismo, estamos viviendo tiempos también de oscuridad. Estamos viviendo tiempos de tanta oscuridad y tan poca luz que parecería que las tinieblas van ganando. Parecería que al final la maldad va a prevalecer sobre el bien. Muchos cristianos, al ver esto, se están dando por vencidos. Muchos cristianos se están rindiendo ante la presión religiosa, ante los cristianos que tienen alrededor suyo, que los presionan porque ellos quieren ser santos. Y el cristianismo religioso no te deja ser santo. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser santos o quieren santificarse cada día más? Levanta bien tu mano. Si no, voy a creer que no estás medio convencido de que quieres ser santo. Bueno, el cristianismo religioso no te va a dejar. Tú quieres escuchar pura alabanza y el cristianismo religioso te va a decir, ay, no está mal escuchar a José José, pues sí. ¿Has escuchado la de Gavilano Paloma? Ay, no está mal escuchar la del Recodo. Porque el cristianismo religioso no quiere que tú seas santo, no quiere que te apartes de las contaminaciones del mundo. Si tú quieres ser santo, tú vas a comenzar a hacer prácticas que te acercan más a Dios. O tú quieres dejar de involucrarte en temas controversiales y comienzas a decir, no, mira, no digas eso porque eso ya es chisme. Y el cristiano religioso te dice, ay, no seas exagerada, no seas exagerado. ¿Tú qué vas a saber? Tienes poquito. O yo tengo más que tú, o yo he leído la Biblia tantas veces.
pero su religiosidad quiere apagar la luz. Por eso vivimos tiempos de un cristianismo tan oscuro que parecería que al final las tinieblas van a prevalecer, pero la Escritura es clara, las tinieblas no prevalecen contra la luz. La cuestión está en que muchos cristianos que quieren ser santos se rinden y comienzan a vivir una vida en la que se están santificando, pero la presión religiosa que los demás ejercen sobre esa persona los cansa y terminan rindiéndose. Y en lugar de pedir a Dios más fuerzas para continuar su vida cristiana, para mantenerse firmes ante las adversidades, ante las pruebas, ante las opiniones, se rinden. No tiene nada de malo que no vayas a la iglesia. No tiene nada de malo que no leas la Biblia. No tiene nada de malo que no ores. Y si tú oras de una manera profunda y te tardas 10 minutos, ¡ay, te pasas! Duras un chorro orando. No seas tan exagerado. Y quieren opacar esa comunión íntima que produce la verdadera luz en el cristiano. Tú te la pasas escuchando predicaciones todo el tiempo. Ay, ¿a poco nada más escuchas eso? Ay, ¿a poco tú no vas? ¿A poco no te tomas ni una sola? ¿A poco no le pides permiso a tu esposo? ¿A poco te sujetas en todo a tu marido? ¿A poco le pides permiso a tu esposa? Y tantas cosas que son prácticas buenas, que ejercitan la piedad, pero que el cristianismo religioso quiere opacar, hermanos. Y muchos cristianos se rinden ante la presión religiosa. Y comienzan a ver el cristianismo de esa manera, como algo religioso. Se rinden ante las opiniones de las personas. Porque, mira, hay un mal en el hombre quiere caerle bien a todo el mundo. A todos queremos caerle bien, y si a alguien no le caes bien, te vuelves su enemigo acérrimo. Y nos importa demasiado la opinión de las personas. Y nos rendimos ante esas opiniones, lo que produce que dejemos de buscar a Dios. Nos rendimos a veces ante los deseos del mundo, ante lo que el mundo quiere implantarte para decirte lo que vales y cómo vales. Nos rendimos ante la oscuridad que el mundo está presentando y que le llama luz. ¿No tiene nada de malo hacer esto o hacer aquello? ¿No tiene nada de malo ver ese tipo de programas, ese tipo de películas? ¿No tiene nada de malo esto? ¿No? Y terminan por ser vencidos por la oscuridad del mundo. Ahora, acuérdense de algo, hermanos. El mundo llama a las tinieblas luz. O sea, Él no se te va a presentar y te va a decir que son tinieblas. El pecado no se te va a presentar como destructor de tu vida, no. Se te va a presentar como algo que te conviene y te va a agradar, algo que es bueno. El mundo así te presenta las tinieblas como luz. Llaman a las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí es donde tú tienes que estar entendido. Si eres luz, entonces va a haber un fruto en esa luz. Muchos cristianos se están olvidando la luz que resplandeció un día en sus corazones y están olvidando cuál fue el precio que se pagó para que eso fuera posible. Muchos olvidaron el precio que se pagó para que Dios pudiera resplandecer en tu vida. ¿Sí sabías que antes de Jesucristo esto no era posible? O sea, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas pudo experimentar lo que tú y yo pudimos experimentar el día de hoy. Dios no resplandeció en los corazones de ellos. No era posible, porque aún no se pagaba el precio para que eso fuera posible. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Isaías 53, del versículo 3 en adelante.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese fue el pecado, ese fue el pago que se tuvo que pagar, ese fue el precio que se tuvo que pagar para que la luz resplandeciera en ti, para que las tinieblas no prevalecieran sobre tu corazón. Y muchos están olvidando eso, hermanos. Muchos están olvidando esto. Memorízate ese texto para que nunca lo olvides. Que Él fue despreciado y fue desechado por tu culpa y por mi culpa, por causa nuestra. Porque Él llevó nuestros pecados, hermanos, sufrió nuestros dolores, para que las tinieblas no prevalezcan sobre ti. Los cristianos están olvidando y están ignorando que la luz vino al mundo para disipar toda oscuridad en la vida de aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído en su nombre? Bueno, si tú has creído en Él, la luz resplandeció en ti, hermano. No permitas que las tinieblas tomen control de tu vida. ¿Por qué actuar como si no hubiese resplandecido la luz sobre tu vida? Muchos están ignorando esto, están olvidándose de que la luz vino al mundo, que la luz vino a tu vida, de modo que están permitiendo que el entendimiento que tienen cerca de las cosas de Dios se oscurezca. Ya no entienden nada de la vida cristiana. Muchos cristianos no están viviendo como cristianos. El entendimiento de lo que verdaderamente significa una vida piadosa está oscuro y están viviendo vidas contrarias a lo que la luz debe de producir. La luz produce algo: justicia, bondad, verdad. Ese es el fruto de la luz. Pero muchos están yendo en contra de estas cosas. No andan en la verdad. No andan en la bondad, en la justicia. El apóstol Pedro los llamó ciegos a estas personas. Se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Son ciegos, tienen la vista muy corta. El entendimiento se ha oscurecido, como los que no conocen a Dios. Porque están ignorando y se están olvidando que la luz vino al mundo para que las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. Pedro dice, el que no tiene estas cosas, según de Pedro 1:9, tiene la vista muy cortas. ¿A qué cosas se refiere Pedro? Aquellas cosas que la luz debe de producir. Muchos se están olvidando de que la luz produce un trabajo constante de santificación en sus vidas. El cristiano ya no se santifica. Un trabajo por buscar un carácter semejante al del Señor Jesucristo, una fe, una virtud, un conocimiento, un dominio propio, una piedad, una paciencia, un afecto fraternal, un amor. Esas son las cosas que deberíamos de estar buscando, porque la luz en las tinieblas resplandece. Y si hay algo que quiera tomar control en mi corazón y en mi pensamiento y que quiero oscurecer
el entendimiento de la voluntad de Dios, entonces el buscar estas cosas disipa toda oscuridad de nosotros. Llega la oscuridad de la duda a nosotros, del miedo. ¿Y qué es lo que comienza a operar? La fe, el amor en nosotros. Y disipa toda duda, disipa todo temor. Pedro dice, quien no trabaja por adquirir estas cosas, aún más, diciéndose cristiano, entonces dice, aquel o aquella persona está viviendo en tinieblas, está viviendo como un ciego. Tal como lo expresó el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, pues está en tinieblas. Está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Cree que va hacia Cristo, pero la realidad es que se está alejando cada vez más de Él. Cree que camina en la luz, pero no se está dando cuenta que ha hecho de las tinieblas luz. Yo les conté que hace tiempo, hace ya bastante, no recuerdo cuánto, pero ya bastante tiempo, un par de años, yo vi una película, no sé si la han visto, es una película de Disney. Se llama La Dama y el Vagabundo. No se crean, esa no. Hay una película que Disney sacó que se llama La Escuela del Bien y del Mal. ¿Alguno de ustedes la ha visto? A ver, levante su mano. Sí, los que son papás, ¿verdad? Mira, yo la vi por un tema de mis hijos. Aunque ellos no estaban, pero la vi por ella. No, la vimos juntos con mi esposa y los niños, si mal no recuerdo. Pero a mí me sorprendió tanto, hermano, el final de esa película. Porque se supone que estaba la escuela del bien y la escuela del mal. Y la conclusión fue que el mal venció al bien haciéndole creer que lo que estaban haciendo era lo correcto y lo bueno. O sea, le dijo a la escuela del bien que eran buenos por hacer ciertas prácticas, cuando la realidad es que se habían olvidado de lo que verdaderamente era hacer el bien. Véanla, por ahí está. Y vean la conclusión. A lo que voy es, el mundo hace de las tinieblas luz y te restrega en la cara lo que está haciendo, y el cristiano inocentemente está cayendo en la trampa. Te dice que venir a la iglesia es andar en luz. Tú con que vengas a la iglesia ya cumpliste, estás en luz, aunque no te estés santificando. Aunque no estés buscando un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo, aunque no estés trabajando por cosas como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor, el afecto fraternal, aunque no busques estas cosas mientras vayas a la iglesia, ores por los alimentos y leas la Biblia, estés en el plan de lectura anual, ya estás en luz. Y no te das cuenta que tu entendimiento se está oscureciendo cada vez más. Y comienzas a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿No te das cuenta que si aborreces a tu hermano estás en tinieblas? Ayer Hetzi a las mujeres les habló acerca del amor fraternal. Una muy buena enseñanza para todos. Escúchenla. Del interés mutuo que debemos de tener los unos para con los otros. Pero muchas veces hay odio, hay rencor, hay resentimiento de los unos para con los otros. Y el que tiene estas cosas está en tinieblas, hermanos. Cristianos se están olvidando de que la luz vino al mundo y que la luz en las tinieblas resplandece, que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y al olvidarse de ello, están dejando que la oscuridad gane terreno sobre sus corazones. Por eso ves tantos cristianos desanimados en vivir en santidad. ¿Qué tan a menudo piensas en la santidad? ¿Qué tan a menudo escudriñas tu corazón para ver si tu conducta es santa, si es justa? Si lo que sale de tus labios bendice o maldice, si edifica o pone tropiezo. ¿Qué tan a menudo estás ocupado en santificar tu vida delante de Dios?
Cristiano ya no se santifica, hermanos. Cuando la Escritura dice que esa es su voluntad, nuestra santificación. Que nos apartemos del pecado. Y el cristiano ya no piensa en estas cosas. Cristianos ambicionando cosas terrenales. Teniendo proyectos terrenales y carnales mucho más alta, en más alta estima que los proyectos espirituales que pueda tener en su vida. Quieren poner negocios propios, quieren trabajos prósperos, pero jamás tocan el tema de su vida espiritual. Este año me voy a proponer leer la Biblia en todo un año y no voy a soltar la toalla en el camino a los que les caiga la pedrada. Pero si te propones ir al gimnasio, te propones adelgazar, te propones crear un negocio propio, te propones ganar más, te propones cosas terrenales, temporales, pasajeras, pero las cosas espirituales están olvidadas en tu corazón. Te has olvidado que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no deben prevalecer, no pueden prevalecer sobre la luz. Y has dejado que la ambición en tu corazón gane terreno. Por eso ves tantos cristianos ambiciosos, con la mirada puesta en lo temporal, en lo pasajero, con la mirada puesta en lo que se corrompe con el tiempo. Cristianos sumidos en la vanidad y en la avaricia, en verse bien, cristianos que gastan su esfuerzo, su tiempo en su apariencia. En su apariencia, en lo que se ve. Y lo que no se ve, que es el corazón, pero que Dios sí lo escudriña, está olvidado. Hay telarañas ahí en el corazón. Hay suciedad. Cristianos llenos de miedos. ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con tanto secuestro? ¿Y qué va a pasar con tantos miedos en el corazón? Ya no quieren ni siquiera ir al doctor porque tienen miedo que un día les den una noticia de que hay cáncer ahí. Están tan atemorizados, viviendo una vida tan llenos de miedos, que no se ve la luz resplandeciente que un día resplandeció en el corazón. Cristianos llenos de celos, de envidias, de contiendas, de rencores, de amarguras. Mira, eso no es lo que produce la luz, hermanos. Estas cosas son producto de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado. Pero como cristianos podemos caer en una condición en la que nos hemos olvidado que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Porque Jesús es la luz verdadera y Él ya venció en una cruz. Ahora a nosotros nos corresponde apropiarnos de esa victoria. Pero muchos se olvidaron de esa victoria. ¿Qué hay en el mundo que pueda hacerte perder la luz que hay en ti que te fue dada por el Espíritu Santo? Nada. Nada, al menos que nosotros mismos seamos los que nos ocultemos debajo de la cama, en lugar de estar sobre el candelero. Al menos que seamos nosotros mismos los que comencemos a llamar a las tinieblas luz y opaquemos la luz que nos fue dada por el Espíritu Santo que resplandeció en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, no apaguen al Espíritu con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo apaguen. Nada puede hacer que la luz pierda ante las tinieblas, al menos que nosotros mismos seamos los que vayamos apagando al Espíritu por estar cada vez más involucrados con las cosas de este mundo, con las cosas de la carne, que con las cosas de Dios. Y es ahí cuando entra la disciplina del Padre. Y duele mucho, porque Él
disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, a todo aquel que Él ama. Ay, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento? No, es que no entiendes que has dejado que la oscuridad tome control sobre tu corazón. Me siento desanimado, me siento triste, ¿por qué me está golpeando la vida? Es que no entiendes que cuando tienes la luz resplandeciente en tu vida, te puede estar yendo humanamente de lo peor, pero el gozo, la paz extraordinaria que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor prevalecen sobre tu vida y nada te puede apagar. Mira, hermanos, pregúntale a todos aquellos que entregaron su vida para que tú y yo estemos aquí. Les fue peor que a ti y a mí. Ellos murieron quemados en la hoguera, decapitados. Los profetas, que Isaías fue cortado con un serrucho por la mitad. Otros fueron, se dice que Tomás el apóstol fue desollado, le quitaron la piel vivo. Hay otros que les fue peor y no perdieron el gozo ni la paz en medio de todo ello. Y tú pierdes la paz cuando tu hermano que tienes a un lado te saca la lengua. Mira, sácale la lengua a tu hermano. Pero con una fea cara, así, ya perdió la paz y el gozo. Ya no voy a ir a la iglesia. O sea, es que no entiendes que no debes de permitir que las tinieblas tomen control sobre tu vida y apaguen al Espíritu. Lo único que puede provocar eso es que tú estés más involucrado con la carne que con el Espíritu. Que estés más involucrado en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús es la luz del mundo. A eso se refiere, ¿no? Primordialmente el texto. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sabemos que la luz se refiere primordialmente al Señor Jesucristo, al cual Juan llama la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la cual venía a este mundo. Esto significa, hermanos, que Jesús vino a este mundo a traernos su luz. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero descendió, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su luz, vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a este mundo a traernos su luz, es decir, a traernos su presencia. Escucha bien, con el propósito de cambiar el rumbo de tu vida. La ironía de la vida, hermanos, es que los cristianos no están cambiando el rumbo de su vida, aún a pesar que dicen tener la luz de la vida. Y es una contradicción enorme. ¿Cómo puedo yo decir que creo en el Señor, que soy nacido de nuevo, que soy hijo de Dios, que Jesús resplandeció en mi corazón, pero caminar por la misma senda, por el mismo rumbo que nos lleva a la muerte y a la perdición? Mantener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, hablar de la misma forma, conducirnos de la misma manera. Si es que ya tenemos la luz en nosotros. Si Jesús vino a este mundo, si vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, fue para que el rumbo de tu vida sea diferente, no para que sea el mismo. Para que nos demos cuenta de cuál es la forma de vida que estábamos llevando y ahora la cambiemos. Que cambiemos nuestra manera de vivir. Él vino a alumbrar nuestra vida para que nos diéramos cuenta que íbamos con rumbo al precipicio, ibas a un lugar donde ibas a caer y morir. Pero en ese momento, cuando estabas a punto de caer, Jesús alumbró tu camino para que tú puedas cambiar de dirección, para que tú ya vayas a otro lado. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, profetizó con respecto a esto, ahí en Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79, diciendo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahora, pregunta, ¿qué necesidad tenía el Señor de venir a sufrir nuestros maltratos a esta tierra? ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a esta tierra para que lo abofetearan, para que le escupieran a la cara, para que desgarraran su carne, para que desfiguraran su rostro? ¿Tenía alguna necesidad? No, pero lo hizo por ti, para que su luz resplandezca en ti, para que las tinieblas no tengan potestad sobre tu vida. Para eso vino, para eso su rostro fue desfigurado, para eso fue su sangre derramada. Él no tenía necesidad de eso, mas sin en cambio nos visitó desde lo alto, para dar luz, dice la Escritura, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora, ¿quiénes eran estos los que habitan en tinieblas? Dile al que tienes a un lado, tú. Tú y yo éramos los que habitábamos en tinieblas, en sombra de muerte. La muerte nos respiraba en la nuca. El infierno nos respiraba en la nuca, hermanos. Te iba persiguiendo para devorarte. Y estaba a punto de devorarte, pero el Señor bajó a tiempo. Y resplandeció en este mundo, y resplandeció en tu vida para cambiar tu rumbo de vida, tu dirección, para cambiar tu destino, para que las tinieblas no consuman tu vida, para encaminar nuestros pies, dice la Escritura, por camino de paz. Ese es el propósito de que la presencia del Señor resplandezca en nosotros. Ese es el propósito de tener la luz de Cristo, que cambiemos nuestros caminos. Sería absurdo, hermano, tener dos caminos, uno lleno de muerte, de destrucción, y tener un camino de paz y vida abundante, y que los observes y decidas ir por el camino de la destrucción. Eso se llama necedad. Por eso a las personas que deciden ese camino, aún siendo alumbrados, aún mostrándoles la condición en la que se encuentran, no les espera otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios. Rechazaron al único que los podía salvar, el único camino de la vida. No les queda otra cosa sino la muerte eterna. Los que andan en la oscuridad quizá no ven eso, pero sería absurdo que llegue Cristo Jesús, resplandezca y aún optes por ir por el camino de la destrucción, por el mismo rumbo que te ha llevado a la muerte hasta el día de hoy. El propósito de la presencia del Señor en nosotros, de su luz en nosotros, es que cambiemos nuestros caminos al darnos cuenta de que nuestros pasos no eran correctos. Eso es lo que hace el Señor en tu vida. No te aferres a tus mismos caminos si el Señor ya te está evidenciando que no estás bien. No te rindas, no te dejes vencer por la oscuridad. Y no seas de esos cristianos desanimados que no buscan la santidad, de esos cristianos ambiciosos, avariciosos, llenos de vanidades, con la mirada puesta en lo terrenal y temporal, de esos cristianos llenos de miedo, de dudas, de celos, envidias, rencores, amarguras, contiendas. No seas de esos cristianos. No seas de esos cristianos chismosos que se la pasan hablando mal de todo el mundo. Eso es andar en la oscuridad. El Señor vino para cambiar nuestros caminos. Mira, la presencia de Dios, el que Jesús, que es la luz verdadera, viniera a este mundo, es el más grande bien que puede recibir una persona. Es lo mejor que puedes obtener en este mundo. El Señor se despojó de su gloria en las alturas para venir a resplandecer en tu corazón. Haz algo conforme a lo que la luz debe de producir en ti. Jesús vino para resplandecer en tu corazón, para darte vida en Él. Y no existe cosa más gloriosa que eso.
No existe cosa más hermosa, extraordinaria que eso. Su presencia resplandeció en nosotros para que no estemos más sujetos a las tinieblas del pecado y de la muerte. Y si te va mal en la vida es porque tú decides que te vaya mal. Y no estoy hablando económicamente ni la ausencia de problemas. Eso no significa que te vaya bien. Puede una persona ser rico toda su vida, puede una persona ser sana toda su vida, puede una persona vivir 100 años en esta tierra, pero irse al infierno con todo y eso. No significa la ausencia de problemas que nos vaya bien. Pero si tú estás mal teniendo la luz verdadera es porque tú quieres estar mal. Porque pueden más las opiniones del mundo, porque pueden más la presión religiosa, porque pueden más las vanidades sobre tu corazón que lo que Dios dice en su palabra. Mira, al Señor Jesucristo todos lo abandonaron, mas sin en cambio Él perseveró en la voluntad de Dios. Todos. Aquel a quien Él amó lo traicionó, mas sin en cambio Él perseveró en la voluntad de Dios. Sí. No hay nada que pueda impedir que la luz resplandezca sobre las tinieblas si nosotros estamos dispuestos a llenarnos de Dios, de su presencia. Yo, dice la Escritura en Juan 12:46, yo, la luz verdadera, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No existe cosa más gloriosa que esto. Su presencia resplandeciendo en nosotros para que no estemos más sujetos a las tinieblas del pecado y de la muerte, sino para que podamos dominarnos y hagamos lo que es bueno. No existe cosa más gloriosa que eso. Yo, la luz, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, la luz de su presencia es el mejor regalo que Dios nos pudo dar. El mejor regalo. ¿No lo estás viendo? No, pero yo quiero un carro. No, pero yo quiero un esposo. No, pero yo quiero... Es que no entiendes que lo mejor que puedes tener en tu vida es que el Señor haya resplandecido sobre ti. Que ya no estés más sujeto a la muerte. Que si te mueres el día de hoy vas a su presencia. Que no tienes incertidumbre de a dónde vas, sino que tienes la total seguridad de que vas a ver su rostro. Es por eso, hermanos, que cuando somos trasladados a su luz, escúchame bien, cuando realmente estás en la luz de Jesús, cuando su luz ha disipado todas tinieblas en tu corazón, eres capaz de escoger hacer el bien sobre hacer el mal. Si escoges hacer el mal es porque tú quieres hacer el mal. Si escoges maldecir es porque tú decidiste maldecir. Porque la luz ya vino a este mundo para resplandecer sobre ti. Si escoges la ambición, si escoges la avaricia, si escoges el rencor, la amargura, la falta de perdón, es porque tú estás decidiendo vivir de esa manera. Dios no tiene absolutamente nada que ver con ese estilo de vida. La luz no produce esas cosas. La luz produce justicia, bondad y verdad. Ese es el fruto de la luz. Si tú decides vivir en la carne, de la carne vas a cosechar corrupción y muerte. Has decidido rechazar la luz de Jesús. La luz, hermano, nos da la opción y la capacidad para escoger hacer el bien.
Tú tienes que escoger el bien sobre el mal, porque las tinieblas no pueden resplandecer, no pueden prevalecer sobre la luz. La luz nos hace capaces de optar por la verdad en lugar de la mentira. Si tú decides optar por la mentira es porque tú lo decidiste, hermano. Tú decidiste eso, tú decidiste mentir, tú decidiste creer la mentira del diablo. Ese no pasa nada es una mentira, siempre pasa y pasa algo, siempre. El no pasa nada no existe en la realidad, no existe en las escrituras. Todo lo que se siembra se cosecha. No erréis. No erréis, todo lo que siembras cosechas. Si tú decides creer que no pasa nada, es tu decisión, no es la de Dios. La luz nos hace capaces de dejar la justicia al que juzga justamente. Nos hace capaces de escoger, dejar de lado la venganza. Nos hace capaces de escoger el no hacer justicia en nuestra propia mano para dejar todo en manos de Dios. Y eso no produce amargura en el camino. Yo lo dejo en las manos de Dios, pero entonces ¿por qué estás amargado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué has perdido el gozo? Porque se me hace bien injusto, pero ¿qué no lo has dejado en las manos de Dios? La luz, hermanos, resplandeciente en nuestro corazón nos hace no querer tomar venganza, así como nos lo enseñó Jesucristo, el cual cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y aún oraba por las personas que le hacían mal. Mira, la luz vino para hacer de ti algo nuevo, una nueva creación. Jesús vino y resplandece por su Espíritu Santo en tu corazón para que seas una nueva creación, para que ahora seas hechura suya. Por eso se llama nacer de nuevo. Para que fuéramos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras, hermanos, son la práctica de la verdad, la justicia y la bondad. Estas buenas obras son la práctica de la verdad, la justicia y la bondad. La práctica de la palabra. Somos muy intelectuales, hermanos. Mira, ¿cuántos saben que teniéndolo a Dios lo tenemos todo? Y si no lo sabes, lo acabas de escuchar. Pero a veces nos hace falta tanto. Es que teniéndote a ti lo tengo todo. Pero a veces nos hace falta todo, hermanos. Porque somos muy intelectuales. El Señor quiere que andemos en su luz y que eso sea suficiente para nosotros. Si tú vives entendiendo esto, las tinieblas no van a prevalecer contra ti. No van a prevalecer contra la luz. Porque la luz disipa toda oscuridad. La oscuridad, hermano, representa básicamente todo lo que es malo. Todo lo que es malo. Tuviste una mala actitud, estás teniendo actitudes oscuras. Tuviste un mal comportamiento, estás teniendo comportamientos oscuros. Tuviste malos sentimientos hacia alguien, esos sentimientos son oscuros. Y no hay nada en común entre la luz y la oscuridad. Entre las tinieblas y la luz no hay nada en común. La oscuridad representa todo lo malo, todo lo que es pecado. La luz representa lo que es Dios. Justicia, santidad, bondad, verdad. En otras palabras, hermanos, es la lucha del bien y el mal. La lucha del bien contra el mal, en donde al final el bien triunfa. Y es así de simple. Al final, mira, Jesús ya venció.
Y las tinieblas jamás van a poder prevalecer contra la luz, que es Jesús. Se va a acabar la humanidad y el triunfante va a ser Jesús. Te vas a morir y si tú moriste en Cristo, eres más que vencedor. No hay error. Jesús es la luz verdadera y Él ya venció. Pablo dijo que a nosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, en Colosenses 2:3 al 5, perdonándonos todos los pecados, y dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en una cruz. Él ya venció. Mira, si Satanás te vence, es porque estás más involucrado con las tinieblas que con la luz. Porque tu mirada la tienes más en lo terrenal que en lo espiritual. Porque Jesús ya lo venció. En una ocasión salimos a compartir al centro y estaban dos chavas, dos muchachitas. Y les llegué a hablar el evangelio y le digo, oye, ¿tú crees en el Señor? Le digo, ¿tú crees en Dios? Y me dice, no, nosotros creemos y adoramos a Satanás. Y le dije, sí sabías que mi Dios ya venció a tu diablo. ¿Sabías que tu diablo no sirve para nada? Que ya lo venció Jesús. Y se quedó así como diciendo, ¿qué? Pensó que me iba a dar miedo. ¿Por qué me va a dar miedo a alguien que ya está vencido? La única forma en la que Satanás puede derrotarme a mí es si yo me aparto del Señor. Ahí soy el más débil de los hombres. Y Satanás es más poderoso que nosotros humanamente hablando. Si Satanás te vence, si le crees las mentiras a Satanás que te mete en tu cabeza, si optas por escoger las ambiciones de este mundo, el pecado, es porque no has entendido que Jesús ya venció y venció por ti y para ti. Él venció para que tú fueras más que vencedor. Él ya venció, aún en los tiempos finales, cuando venga el anticristo, dice la Escritura que va a aparecer ese inicuo y el Señor va a destruirlo con el resplandor de su venida. Va a aparecer Jesús y con su resplandor va a destruir al anticristo. Aunque el mundo lo adore, aunque el mundo lo idolatre, un solo resplandor de la gloria de Dios va a acabar con toda tiniebla para hacer nuevas todas las cosas. La luz, hermanos, no puede ser vencida por la oscuridad, sino que la luz es capaz de disipar cualquier tiniebla, cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier cosa que haya en tu corazón. ¿Cómo venzo la amargura? Acércate a la luz. ¿Cómo venzo la tentación? Acércate a la luz. Recuerda que la luz ya resplandeció y que tiene la capacidad de optar por hacer el bien y dejar el mal. Tienes esa capacidad porque la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cómo quito la tristeza? ¿Cómo quito la depresión? ¿Cómo quito? Acércate a la luz. Pero acercarse a la luz no es simplemente pedirle al Señor que te quite eso y ya, es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos se acercan pero siguen sin creer. Leen los textos donde hay promesas escritas, pero no las creen. Piensan que son un rezo que tú puedes estar, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo. Y piensan que recitando esas cosas ya se disipan las tinieblas. No, hay que creer lo que está escrito. Y que una vez creyendo, nuestra condición, nuestra actitud, nuestra dirección cambie. Porque aun cuando vivimos en un mundo que se encuentra en tinieblas, jamás las tinieblas van a poder prevalecer sobre la luz. Las tinieblas jamás van a extinguir la luz. Nunca podrán
sofocar la luz de Jesús. La única manera, repito, en la que las tinieblas pueden prevalecer es que no exista verdaderamente la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que donde no hay luz, las tinieblas gobiernan. Y así es en el hombre cuando no ha nacido de nuevo, está esclavizado a sus pasiones y deseos, gobernado por el pecado. Aunque el hombre crea que es dueño de sí mismo, es el pecado quien lo gobierna, porque no hay luz ahí. Pero donde hay luz, hermanos, las tinieblas no pueden prevalecer. Por eso cuando el Señor entra en la vida de una persona, cuando el Señor resplandece con su luz en esa persona, disipa toda oscuridad, como en el principio. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cambia completamente el rumbo y la dirección de una persona, a fin de que pueda andar por un camino nuevo, un camino vivo. Ahora entendemos hacia dónde vamos, y las tinieblas no pueden prevalecer sobre ti. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida, hermano? ¿La luz o la oscuridad? ¿A qué le estás dando autoridad sobre tu vida? ¿A la luz o a la oscuridad? Acabamos de tener, bueno, hoy también, ¿verdad? ¿Hoy qué se celebra tradicionalmente? ¿Y por qué no fueron? Hoy se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Ayer fue ¿qué? El Día de Todos los Santos. ¿Y antier fue qué? Halloween. Algunos dicen Halloween. Ahora, estas son prácticas en las cuales la luz que hay en nosotros debe de prevalecer. Pero el mundo hace de las tinieblas luz. Hay cristianos diciendo que no pasa nada, que el Halloween no está mal. Ahora, si tú lo ves como una simple celebración, pues es cierto, ¿verdad? No tiene nada de malo. Que hasta tiernos se ven los niños vestidos de cosas y pidiendo dulces, ¿sí o no? Hasta tiernos se ven, humanamente hablando y superficialmente no tiene nada de malo. Obviamente esta celebración tiene un contexto, los druidas, el Samaín, los sacrificios humanos y de animales, la llegada del invierno y con el invierno la muerte, una serie de cosas. Pero yo te puedo decir, oye, pero yo no celebro eso, yo no sacrifico a nadie, yo simplemente salgo a pedir dulces. ¿Qué de malo tiene? Bueno, es que la falta de entendimiento a causa de la poca luz que hay en tu vida no te deja entender la estrategia de Satanás en todo esto. Mira, para empezar, ¿qué representa Halloween? Muerte, sacrificios, tinieblas, ¿sí o no? Aunque los vistas de San Pedro y de San Judas, dicen, ay, es que yo hago fiesta de disfraces, pero de personajes bíblicos. Estás haciendo de las tinieblas luz, hermano. Al final todo eso representa la oscuridad. Aunque los niños salen aunque los niños salen a pedir dulces, al mismo tiempo que esos niños están pidiendo dulces, hay otros que están aprovechando el día y la oscuridad para asesinar, para secuestrar, para hacer cosas que no pertenecen a la luz. Y la intención de esta celebración no es otra cosa sino insensibilizar el corazón de las personas para llamar a lo malo bueno y hacer de las tinieblas luz. Que tú comiences a ser insensible. Esa es la intención de este tipo de celebraciones. Quizá no estás cometiendo pecado en que tú salgas y pidas dulces, pero sí te estás siendo insensible. Y si no sabes discernir entre las artimañas de Satanás, las cuales él utiliza y que parecen inofensivas, esa insensibilidad va a ir creciendo hasta que no distingas cosas que realmente van a destruir tu vida. Yo se los he dicho antes, mira, Satanás no quiere destruirte. Él implanta pensamientos y sentimientos en ti para que tú mismo te destruyas. Es como la historia del caballo, ¿no? Que la otra vez creo que Andrés la contaba un miércoles.
Él creo que la contó con un burro, yo me la sé con un caballo. En la que Satanás solamente desató un caballo. El caballo fue y se comió la comida del vecino, el vecino se enojó, mató al caballo, el dueño del caballo se enojó y mató al vecino, y luego los hijos del vecino se enojaron y mataron al otro, y se hizo una destrucción por todos lados, y le preguntan al diablo, ¿qué hiciste? Yo solo desaté el caballo. Así de astuto es Satanás. Entonces, este tipo de celebraciones no tienen otra intención sino que tú seas insensible. Cosas que parecen inofensivas, pero que realmente lo que están haciendo es insensibilizar tu corazón a las cosas que pertenecen a la luz. Al punto que ahorita hay muchos cristianos que celebran como si fuera nada, pero ve la vida espiritual de esos cristianos, es mediocre. No son santos. Es una vida espiritual muy fea, pleitos constantes en el hogar, ambiciones egoístas. Ay, yo quiero que mi esposo sea un buen esposo. Pues síguelo dejando celebrar Halloween con tus hijos. ¿Y qué tiene que ver eso? Insensibilizar el corazón. Todo suma, hermanos, todo suma. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos es alimento al alma. Todo, no hay nada que se quede fuera de alimentar nuestra alma. Todo lo que hacemos es un alimento o que pueda ayudarnos a sensibilizar más nuestro corazón para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, o insensibilizarlo para andar conforme a lo que el mundo quiere que andes. Pero si tú lo quieres celebrar, está bien. En lo personal yo te aconsejo que no. No es algo que traiga provecho a tu vida. El Día de Muertos, pues menos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Al final las tinieblas no traen buen fruto. Y de las tinieblas jamás vas a obtener algo bueno. Por eso te digo que el no pasa nada no existe. Tarde o temprano tu vida espiritual va a reflejar tu condición. Tarde o temprano vas a cosechar lo que sembraste, tarde o temprano. Así es la vida, hermanos. Más bien repréndanlas. O sea, más bien con su vida representen que van en contra de todas aquellas cosas que están en las tinieblas. Como el Día de Muertos. ¿Qué es el Día de Muertos? Ay, pues es una tradición, sí, pero es una tradición que va en contra de la voluntad de Dios. Como por ahí veía un meme, ¿no? Que decía que estaba el altar de los muertos y que estaba el muerto a un lado viendo, dice, me están trayendo todo lo que me mandó a la muerte. Y le ponen su cocona, los cigarros y le ponen ahí todo lo que lo mandó a la muerte se lo ponen en el altar. Y el fantasmita, porque creen que es un fantasmita del muerto, diciendo, no, pues no aprenden. Mira, en el Día de los Muertos se le ofrecen cosas a los muertos como si los muertos se pusieran contentos. ¿Sí o no? Aún las flores. Le llevas flores a la tumba como si el muerto se pusiera contento. ¿Sabes quién se pone contento? El de la tumba de un lado que te roba las flores y se las pone al de él. Porque le estás llevando flores a una tumba llena de huesos y pudredumbre, llena de gusanos. Le llevan flores a cosas que ya no están ahí, a una persona que ya no está en este mundo. Le ponen veladoras para iluminar el camino y les piden que intercedan por ellos delante de Dios. Cuando Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Eso es claro en la Escritura. Ay, intercede por mi abuelita. Tu abuelita no va a poder interceder por ti porque ella ni siquiera te escucha, ni siquiera sabe si estás viva o estás muerto o muerta. No va a poder interceder por ti. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero si tú quieres creer las mentiras, sigue creyendo las mentiras. Ese es un síntoma de los que están en tinieblas, que prefieren creer las mentiras a las verdades. Cambian la verdad de Dios por la mentira y dan culto a lo creado antes que al creador.
Vas con el muerto y se les habla como si estuvieran vivos. Incluso algunos se atreven a consultar mediums para hablar con ellos. Ay, es que extraño tanto a mi papá. Ay, es que extraño tanto a mi mamá. Y van, y hasta en los postes de las paredes del camión están pegados esos, que trabajos de no sé qué, y que te leo las cartas y que consulto a los muertos. Todo eso es un engaño. ¿Quiénes se lo creen? Los que están en tinieblas. El único mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres es Cristo, hermanos. No existe nadie más. Los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir. ¿Cuántos de ustedes saben que se van a morir? ¿Verdad que sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás listo para tu muerte? No, pues me quedan muchos años. ¿Según quién? La medium que consulté. El adivino, el hechicero me dijo, es que yo hice un sacrificio, maté a un perro y se lo ofrecí y me dieron 10 años. O sea, sigues creyendo las cosas de las tinieblas. Es que la vida es buena, ¿no? La vida en Cristo es buena, la vida fuera de Cristo es mala. Por eso Pablo decía, yo estimo preciosa mi vida para Dios, no para mí mismo. Los vivos saben que han de morir. Ojo, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Si fueron rencores, si amaron, si tuvieron, ya no existe, ya no está en este mundo. Con lo que hayan muerto, con eso partieron. Si decidieron perdonar, qué bueno. Si no decidieron perdonar, también. Ya nunca tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, dice. Es decir, en esta tierra. Los muertos, hermanos, nada saben. Ay, es que me está viendo desde el cielo. No es cierto. Sí, quizás se fue al cielo. Y qué bueno que no te está viendo, porque estaría viendo cómo echas a perder tu vida, quizá. Y le daría una tristeza impresionante. Pero la realidad es que ni los que están en el cielo, ni los que están en el infierno pueden saber lo que está pasando en esta tierra. Pero los que están en oscuridad y hacen este tipo de prácticas creen que sí, aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Como por ahí estaba una persona diciendo, ¿no? No celebren Halloween, Halloween es del diablo, dicen. Mejor llévenle flores a los muertos. O sea, voy a creer, ¿no? No les interesa. Los muertos nada saben, y consultar a los muertos es una abominación al Señor, hermanos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 18:9 al 14. Lo leo, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Subraya la palabra abominaciones. Dios no las ve bien, hermanos. Estas prácticas que vamos a leer, Dios no las ve bien. Por más buenas intenciones que tengas, es que era mi hijo, se me murió mi bebé de 2 años. Ese bebé de 2 años ya está gozando de la gloria eterna de Dios. Pero tú estás haciendo una abominación al querer tener contacto con tu hijo de 2 años. ¡Qué cruel eres! No, es que no es cruel, tu hijo ya está con Dios. Ahora preocúpate por tú también estar con Él y verlo. Porque si tú no te encargas de buscar a Dios, Él va a estar en un lugar y tú vas a estar en otro. No hagan como las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Esto haciendo referencia a los sacrificios humanos que estos pueblos paganos hacían, ofreciéndole a Moloc al primogénito de sus hijos. Había un toro, Moloc era representado por un toro de hierro que estaba hueco por dentro. Entonces lo que hacían es agarrar al bebé, al primogénito vivo, lo metían al toro y le prendían fuego abajo. Entonces el bebé se iba quemando poco a poco. Y eso era ofrecérselo a su Dios. Imagínate,
¿Puedes pensar la corrupción que hay en el hombre para pensar que se puede hacer eso, hermano? Y ellos creían que era agradable, que eso traía bendición sobre su familia, sobre sus tierras. Quizá nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero quizás sí se los ofrecemos en otro sentido a los demonios. Ahí los andamos llevando a que practiquen o a que aprendan cosas que tienen que ver con los demonios y no con Dios. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas cosas, dice, porque son abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Tú no, dice, tú perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. A ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. A ti no te lo ha permitido andar en las obras infructuosas de las tinieblas. Tú tienes que andar en santidad, hermano. Jesús vino a este mundo, la luz verdadera vino a este mundo para resplandecer en tu corazón y que las tinieblas no tomen control sobre tu vida. Él quiere disipar toda oscuridad en ti. Las tinieblas no prevalecen contra la luz como para decir, es que no puedo cambiar. Sí puedes cambiar. Es que no puedo dejar, no puedo perdonar, no puedo. No, es que sí puedes, porque esas cosas son tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Más bien te estás aferrando a las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales deberías reprender en tu corazón y sacarlas para vivir una vida santa, justa y piadosa delante de Dios, que es a lo cual el Señor nos ha llamado, a lo cual nos ha mandado. El Señor se entregó, hermano, no te olvides del precio que se tuvo que pagar para que tú pudieras tener la luz de Jesús, para que su presencia morara en tu corazón, en tu vida. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice la Escritura, experimentado en quebranto. Nosotros escondimos de él el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz fue sobre de él. Por sus llagas tú fuiste curado. Ese fue el pago que se tuvo que dar para que la luz que hay en ti resplandezca en la oscuridad, para que las tinieblas no gobiernen tu vida. ¿A qué le estás dando autoridad en tu corazón? La luz en las tinieblas resplandece, hermanos, y tenemos que aprender a vivir en la luz de Jesús. Jesús ya venció la oscuridad. Nosotros en Él somos más que vencedores. Amén. Pónganse de pie. No me cansaré de decirlo, hermanos. Cada quien tiene la vida que quiere. No le puedes echar la culpa a Dios. No le puedes echar la culpa a nadie. Cada quien tiene la vida que quiere. Dios ya hizo todo por ti. Todo, absolutamente todo por ti. Y lo hizo de una manera extraordinaria. Todo lo que hay en tu mente y en tu corazón, tú decides tenerlo. Todo lo que tú decides sembrar, eso vas a cosechar. Si decides darle autoridad a la oscuridad sobre tu vida, de esa oscuridad vas a cosechar muerte. Si decides darle autoridad a la luz que resplandeció en ti, al gobierno del Espíritu Santo sobre ti, entonces de esa luz vas a cosechar vida eterna, vida en abundancia. Puedes estarla pasando mal,
pero vas a estar bien. Tienes la certeza de que el Señor está contigo, que teniéndolo a Él no te hace falta nada, que todo en Él tiene solución, incluso la muerte, que no hay nada que te pueda hacer daño. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Necesitamos vivir en la luz de Jesús. No seas de esos cristianos olvidadizos e ignorantes de que la luz vino al mundo para disipar toda tiniebla, toda oscuridad en tu vida. Necesitas buscar a Dios. Necesitas involucrarte más en las cosas de Dios. Si la luz resplandece en ti, hermano, tu vida va a ser otra. ¿Quién te va a poder hacer daño si andas en la verdad? ¿Quién te va a poder dañar si andas en la justicia y en la bondad? Nadie. Aún te despedacen los leones, nada te va a poder hacer daño. Nada. Porque la luz resplandeció en las tinieblas. El Señor entregó su vida, hermano, para que tú y yo pudiéramos gozar de su presencia. Él se despojó de su gloria en las alturas. No tenía necesidad, pero lo hizo por amor a ti y a mí, para traernos su luz admirable, y para que a través de esa luz tú tengas vida nueva, un rumbo, una dirección distinta en tu vida. Que eso sea una realidad en todos nosotros. No dejes que las vanidades de este mundo tomen control sobre ti. Que el orgullo, la soberbia, la envidia, el egoísmo, la vanidad, el dolor, el resentimiento tomen control sobre tu vida. Porque ¿qué provecho te trae todas esas cosas? Ninguno. Solamente encuentras muerte, destrucción, miseria. ¿Para qué seguir viviendo en este tipo de conductas? No, hermano. Deja que la luz resplandezca en tu vida. Te muestre lo que está mal en ti para que cambies de rumbo y dirección. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra y tu presencia. Gracias porque tú resplandeces en nosotros para que también nosotros podamos resplandecer y disipar toda oscuridad. Para que el pecado no tome control de nosotros, sino que podamos dominar todo lo que está mal y optar por hacer el bien. Para que optemos por hacer el bien. Para que optemos por la verdad en lugar de la mentira, para que seamos capaces de no tomar la venganza en nuestra propia mano, sino que dejar la justicia al que juzga justamente. Señor, eres tan bueno, eres tan paciente, eres tan misericordioso. Nos hablas tanto, de manera que no tenemos excusa. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz de tu presencia. Porque para eso te despojaste a ti mismo, para eso tomaste forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para eso, estando en la condición de hombre, te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Para eso entregaste tu vida, para eso derramaste tu sangre, para eso tu cuerpo fue desgarrado y tu rostro desfigurado, para que andemos en la luz, para que las tinieblas no prevalezcan en nuestras vidas. Ayúdanos para que no vivamos de esa manera. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias por haberte entregado en esa cruz por mí. Gracias por haber resplandecido en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Jesús. Así mantén tus ojos cerrados un momento más. Y con ese mismo espíritu, en esa misma meditación, en esa misma gratitud a Dios, en ese mismo deseo de que el Señor continúe haciendo cosas nuevas, diferentes en tu vida, con ese mismo deseo que el Señor resplandezca en la oscuridad, vamos a participar de la cena del Señor.